¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Reloj Profético. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de este espacio donde estamos dando a conocer la noticia internacional, el acontecer mundial, que por supuesto está relacionado con toda la escritura, porque esta palabra que nos ha sido dejada por nuestro Señor es para que estemos pendientes de los acontecimientos y de las señales que han de venir antes de su segunda venida. Para mí es un gusto también darle la bienvenida a nuestra hermana Connie a este espacio. Bienvenida, Connie. Muchas gracias, Manny. Es un honor de parte de Dios que nos da la oportunidad, como bien dijiste, de estar aquí reunidos para traer la información de la profecía revelada que nos dejó el Señor escrita y los sucesos que tienen que ver en estos últimos tiempos, donde estamos analizando en esta etapa los 4 juicios del Señor y todo lo que está pasando en el mundo entero para dar cumplimiento a esta profecía. Efectivamente, esos 4 juicios que están revelados ahí en Ezequiel capítulo 14, que nos habla, de este acontecer, y que en el episodio pasado estuvimos viendo 2 juicios que representan parte de este tiempo que también se han de manifestar. Recordemos que hemos hablado acerca de la profecía es cíclica, entonces es muy importante que pongamos atención a estos versículos, no por el hecho de que sea el Antiguo Testamento quiera decir que ya no tenga importancia, todo lo contrario, es fundamental que observemos esta parte de la Escritura para conocer. Y bueno, antes de que entremos en nuestro tema, quiero agradecerles a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, a todos aquellos que están haciendo sus comentarios allí en el canal de YouTube. Gracias por dejarnos esos buenos comentarios. Seguiremos ahora sí que compartiendo esta información, dando a conocer este tipo de temas que muchas veces, no encontramos en la televisión, no encontramos en los diferentes medios locales, públicos. Pero aquí en Veracidad Channel, estamos comprometidos con dar a conocer la verdad de las Escrituras y también ver ahora sí que el acontecer desde otro punto de vista. Y en esta ocasión, en Reloj Profético estaremos hablando de esos 2 juicios que hacen falta que vengan sobre la tierra. Connie, bien, el programa pasado hablábamos acerca del juicio que viene de la hambruna, del cambio climático, y son sin duda cuestiones que no podemos ahora sí que detener. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la guerra y de las pestilencias. Quisiera nada más retomar un poquito lo que abordamos el programa pasado para entrar en materia sobre el juicio del cambio climático y de lo que estamos viendo en este tiempo. Hemos escuchado mucho sobre el mencionado planeta X, Nibiru, que tiene relación con los sucesos en cuanto al clima se refiere, ¿sí? Y vemos que hay investigadores que han estado profundizando en el tema de la ciencia para buscar una explicación coherente a lo que ellos están viendo como un ciclo repetitivo, donde analizan la aparición de este planeta en nuestro sistema solar con ciertas características de tiempo, ¿sí? De distancia de un bloque hacia otro. Y encontraron algo muy especial, Manny. Un investigador encontró algo muy especial que lo llevó a tomar de alguna manera firme o fiel la palabra de Dios, porque en la palabra encontró cierta sincronía con la investigación que él elaboró, su investigación científica para ubicar los tiempos y la entrada de este planeta o cometa, como le llaman también, a nuestro sistema solar, con sucesos que vienen registrados en la palabra. En el caso del arrebatamiento de Enoc, en el caso específico del diluvio con Noé, en el caso también del asesinato de Abel, en el caso de Ezequías, cuando él está postrado en cama y con una enfermedad de muerte, y el Señor le añade días, lo restaura y le añade días de vida. En el caso también de cuando Josué ora y se detiene el sol. Entonces, todos estos acontecimientos que están descritos en la palabra, que pareciera que no encontrara un punto de lógica, ¿sí? Han sido revisados por estos investigadores que se están dando la tarea de profundizar en el tema
para encontrar una respuesta a todo lo que está pasando con el clima en el mundo entero. Y encontraron esto que les llamó mucho la atención, y desde hace ya tiempo están siguiendo el patrón de tiempo de aparición de este planeta cometa, que trae 3 ritmos de velocidad, y el tercer ritmo de velocidad es más rápido que la luz, y es por eso que es muy peligroso. Entonces, si nosotros estamos ahorita teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mundo y con el clima que estamos viendo, que está muy variado, muy cambiante, que ya no es algo preciso, que los meteorólogos puedan dar una resolución de cómo va a estar el clima en el día de hoy o qué es lo que venga, les está llamando la atención eso, de que ya no tienen la seguridad de estar anunciando algún suceso con el clima porque no les queda claro. Y esto sin duda es algo que nos preocupa, que lo platicábamos en el programa pasado, acerca de cómo el cambio climático se están haciendo muchos esfuerzos, los países, hablábamos de cómo incluso de Francia, muy interesado en que Estados Unidos no saliera de este acuerdo que tenían para reducir ahora sí que las emisiones de gases, y sin duda la humanidad está destinada a ser parte de este cambio. O sea, por más que hagan los esfuerzos, no se va a poder controlar. Ya lo vimos, lo platicábamos en ese pasado programa, que el cambio que hubo en el tiempo de José, cuando él llega a Egipto, pues bueno, fue parte fundamental para que se sostuviera el pueblo egipcio, pero también el pueblo de Israel. Entonces, esto tiene que suceder de alguna forma. Por más que el hombre esté buscando Marte, esté buscando el planeta X, bueno, infinidad de lugares para donde irse, dice la escritura que no puedes esconderte, no puedes ahora sí que salir de la voluntad de Dios, no te puedes escapar, vaya. Y eso es lo que el ser humano hasta este día, pues bueno, no ha podido comprender y no ha querido reconocer a ese creador. Es todo lo contrario, y como vemos en el contexto de Ezequiel, acerca de la idolatría. Siempre están idolatrando algo, ya sea un dios de madera, un dios de metal, al mismo hombre, a ellos mismos. Entonces, eso es muy fundamental que lo tengamos en cuenta y presente, porque eso es, vaya, algo que necesitamos reconsiderar todos los seres humanos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál va a ser nuestro destino? Y si nuestro destino lo vamos a poner en las manos de la NASA o en las manos de quién, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es importante. Esta palabra que trae a nosotros el Señor en este tiempo, de Ezequiel 14, nos habla todavía aparte de los juicios, de lo que nos está mostrando con los sucesos mundiales, nos da una característica de cómo deben de ser los pobladores en ese tiempo para poder resistir las cosas que vengan. Y menciona 3 varones especiales que fueron siervos del Señor, cada uno en su época, y esas condiciones que están ahí resguardadas en el carácter de cada uno de ellos, nos prepara el Señor para que también nosotros estemos y nos vea de esa misma manera, con los rasgos del carácter que mostraron cada uno de ellos, porque dice que si estuvieran ellos sobre la tierra en el tiempo de estos juicios, solamente ellos saldrían con vida. O sea, ningún ser sobre la tierra saldría vivo más que estos 3 siervos. Entonces, qué tan importante es que el Señor deje así muy claro que las personas o los habitantes que no estén con esas características que menciona él en Daniel, en Job y en Noé, no podrán salir bien librados de todos los sucesos que estamos viviendo ahorita. Como bien lo mencionaste, el hombre está desesperado por buscar una salida a toda esta problemática que se vive, donde ya no tiene el control de las cosas, y le desespera precisamente por eso, porque no tiene el control para gobernar, para poder manipular la situación. Y ahora con esto que está haciendo el Señor, que ya estamos viendo cumpliendo los tiempos, y pues nos queda más que prepararnos y alertar de todo esto que viene, no con el propósito de intimidar ni de atemorizar, sino simplemente de preparación. Y ahora ¿sí? La pregunta, ¿cómo nos preparamos? Porque seguramente eso en algún momento ha llegado la información acerca de este acontecer, pero uno
que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Dios en su vida, ¿cómo se prepara? ¿Qué es el paso que tiene que llevar a cabo con él? Tú, de acuerdo a esta investigación que, bueno, has estado haciendo, y acabas de mencionar algo muy importante, las características de estos hombres aquí, entonces yo creo que es parte de los puntos de la preparación. Así es, esa preparación es muy importante porque una persona que desconoce del Señor y que no le interesa saber de Él, porque para esas personas o ese grupo de personas, su propio Dios son ellos mismos. Por lo tanto, nosotros no podemos de alguna manera tratar de convencer a este tipo de personas. Pero ¿qué te parece si seguimos hablando de este tema y regresamos en un minuto para seguir profundizando en esto? Claro que sí, regresamos. Constantemente estaba en pequeñas tribulaciones que le iban preparando y limando el carácter para realmente estar acercado al Señor. Donde abundaba la adoración a otros dioses, bien pudo haber dejado sus principios. Y es precisamente lo que hoy aquellos que ya conocen, no dejen sus principios cuando vengan estas condiciones, que seamos como un Job, ¿verdad? Que a pesar de las pruebas, muchos hoy creen y también... Estamos de regreso aquí en su programa Reloj Profético y nos encontramos en este momento abordando el tema de los 4 juicios del Señor sobre la tierra, allí en el capítulo 14 de Ezequiel. Este acontecimiento que ha de ser inminente y que, bueno, tenemos que estar preparados. Y es precisamente la pregunta que quedó en la incógnita: ¿cómo nos vamos a preparar con él? Bueno, la preparación está para los que conocen del Señor, está en la palabra. Para aquellos que no le conocen, va a ser algo complicado porque necesitan primero venir al conocimiento de la verdad, ¿sí? Por eso el Señor deja claro ahí en su palabra que las características para que estén sobre nosotros desarrollándose, las mismas que estuvieron sobre Noé, sobre Job y sobre Daniel, estarían manifestándose en aquellos que realmente están vinculados o ligados a Él por medio de la Escritura. ¿Cuáles eran las características del carácter de Noé? Obediencia absoluta, que lo que recibía de orden de parte del Señor, él lo ejecutaba, no cuestionaba, no preguntaba, simplemente accionaba. Entonces esa es una de las características que los que estamos ahorita presentes en este tiempo, con las situaciones que nos están tocando vivir, tenemos que estar manifestando ese tipo de conducta, una obediencia completa, una obediencia plena en el Señor, para no cuestionar nada de lo que nos pida, aunque parezca, Manny, descabellado lo que nos esté pidiendo, ¿sí? Entonces nos lleva a una acción. El siguiente punto del carácter que menciona en base a Job es la continua preparación a través de las pruebas o adversidades, que estas van a estar constantemente apareciendo en nuestra vida, claro, como símbolo de esa preparación que requerimos para estos tiempos finales. Bueno, Manny, estamos analizando las características de lo que vimos en Job para poner atención en lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros como parte del carácter que es esencial, que necesitamos tener para estos tiempos, como parte de la preparación que el Señor nos habla. Y lo que menciona en esta escritura de Ezequiel 14, mencionando específicamente a Job, Job era un varón, dice la escritura, justo delante del Señor, ¿sí? Justo delante de Él, con la peculiaridad de que era un hombre constantemente sometido a pruebas, constantemente estaba en pequeñas tribulaciones que le iban preparando y limando el carácter para realmente estar acercado al Señor. Entonces, este personaje o este siervo del Señor que nos manifiesta en la palabra, nos lo deja como una persona a seguir en cuanto a desarrollar la misma conducta o el carácter que él desarrolló en base a todas las pruebas que el Señor lo sometió, y en donde a través de ellas fue exaltado por el mismo Dios, de lo que vemos en el libro de Job, cuando Satanás se presenta delante del Señor para decirle dónde andaba, y el Señor le presume a Job como si fuera una joya de su corona. Entonces
Entonces, de esta misma manera, en esta escritura nos queda claro que nosotros también necesitamos manifestar ese mismo carácter de entrega, de obediencia, pero sobre todo con una actitud apacible en cuanto a las pruebas que nos toca vivir, porque pensamos que quizás podemos evadir las pruebas, quizás si nosotros tenemos una conducta diferente, las podemos detener, pero recordemos que la palabra del Señor dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía preparado lo que cada uno de nosotros tenía que afrontar o que vivir. Y esto se lo mostró a David y lo dejó escrito en uno de los salmos, donde desde el vientre, dice, Él ya estaba formándonos, pero Él ya tenía el camino que tú y yo estamos transcurriendo y por qué hasta este tiempo estamos conociendo del Señor y nos está haciendo retornar a sus raíces y nos está revelando su palabra con este conocimiento que ya estaba plasmado, pero que tenía que pasar un tiempo propicio para que tú y yo tuviéramos esta revelación, que en su tiempo la tuvieron los profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías y cada uno de ellos en su temporada, en su tiempo. Pero también nos lleva a nosotros a reflexionar que si nosotros no somos o no mostramos estos rasgos que se mencionan o se destacan como en Noé y en Job. Y para pasar a Daniel, donde él también era un hombre entregado, fiel al Señor, dice que era un hombre fiel no solamente en ayunar, sino un hombre que era fiel a la palabra y que constantemente estaba buscando del Señor, aún dentro del cautiverio donde se encontraba. O sea, eso no era impedimento para que él se pudiera justificar y poder decir, bueno, como estoy en cautiverio, aquí no aplica la instrucción del Señor y puedo empezar a vivir bajo mis normas. O sea, era un hombre... Bajo las normas del gobierno. Exactamente, o someterse a las normas del gobierno de Nabucodonosor, sino que él fue nadando contra la corriente y aun que estaba, y que tenía que saber que tenía que someterse a un gobierno donde él estaba cautivo, él hacía solamente lo que el Señor le indicaba y lo resguardaba en ese sistema donde tenía constantemente la visión puesta sobre él de todos aquellos que estaban como sátrapas, como gobernadores en todas las provincias que había puesto Nabucodonosor y donde Daniel estaba por encima de ellos. O sea, si estamos viendo las cualidades de estos personajes, cómo Dios en medio de los problemas en los que se encontraban y los tiempos que atravesaban y los cautiverios que les tocó vivir a cada uno de ellos, el Señor los resguardaba y los exaltaba precisamente por esa fidelidad que mostraban a la palabra, sometiéndose a la autoridad máxima que es el Creador. Así es, y sin duda, ahorita que mencionas estos tres personajes, sintetizo algo muy importante: la obediencia, la paciencia y la no idolatría, porque Daniel es un claro ejemplo de la no idolatría. Como tú lo decías, el hecho de estar en un país, en un lugar donde abundaba la adoración a otros dioses, bien pudo haber dejado sus principios. Y es precisamente lo que hoy aquellos que ya conocen, no dejen sus principios cuando vengan estas condiciones, que seamos como un Job, ¿verdad? Que a pesar de las pruebas, muchos hoy creen y también muchos enseñan que nada de estos juicios va a pasar el pueblo de Dios, ¿sí? Nadie de los que creen en Dios van a sufrir estos juicios. Y eso, bueno, es cuestión de analizar, es cuestión de profundizar en la Escritura si es real, ¿sí? Porque hasta este momento, con la investigación que hemos hecho, con los estudios que hemos tomado a través del ministerio, pues bueno, llegamos a una conclusión de que parte de la tribulación va a estar presente el pueblo del Señor. Va a estar presente todos aquellos que creen y les van a ser necesario pasar por esas pruebas. Lamentablemente hoy se ha creado un concepto erróneo y mucha gente, pues bueno, cree que nada de esto va a pasar y a muchos los va a tomar por desapercibido, por sorpresa. Entonces es importante analizarlo, querido amigo, querido televidente, esta situación, estas enseñanzas que por mucho tiempo han quedado ahí
ahora sí que estancadas, han quedado impregnadas en el pueblo de Dios, tanto así como lo de la sustitución de los pueblos de Israel, de la iglesia por Israel. El reemplazo. El reemplazo, entonces también lo de la teología del rapto y todo esto es una cuestión de analizarlo, ¿sí? Porque ya no solo es una situación que debe preocupar a aquellos que no creen en Dios, debe preocuparnos más todavía a los que sí creemos en Él y en los que creemos en su palabra. Así es, fíjate, yo te tocaste un tema muy importante relacionado con lo que estamos analizando aquí de la palabra, porque en el tiempo, y precisamente con Noé, porque en el tiempo de que el Señor trajera el diluvio, a Noé no lo sacó fuera de la tierra, no se lo llevó a otra parte, no lo resguardó en las nubes, no lo puso bajo la tierra, sino que el Señor, en medio del caos, en medio del diluvio, ahí lo dejó estar durante todo un año que duró el proceso. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, como el Señor ejecutó las cosas en el principio con Noé, y que es clave porque Yeshua lo mencionó, que su venida sería como en los tiempos de Noé, y nos lleva precisamente el Señor con esta escritura también a profundizar en esos tiempos de Noé, cómo eran y qué condiciones había en los tiempos de Noé, y cuál era la conducta de las personas que vivían en el tiempo de Noé, y cómo también era Noé para que fuera tomado como justo delante del Señor y fuera tomado para ser resguardado él y su casa. Entonces sí es muy importante que estemos tomando a consideración estos temas que el Señor trae a nuestra mesa para hacerlos de conocimiento de los que nos escuchan y los que nos ven, porque es vital. Aquí se está jugando la vida o la muerte. Efectivamente, y ahí es muy importante, querido amigo, que podamos ahora sí que tener ese interés por buscar la verdad. No dejarnos guiar por las ideas, por las doctrinas, por todo esto que de alguna manera también, no quiero ser tan exagerado, pero tiene que ver mucho con la presencia de un orden mundial dirigido por humanos, dirigido por personas que lo menos que quieren es que realmente el Señor retorne, lo que menos quieren es que el Señor gobierne, que Él establezca su reino sobre esta tierra. Están en contra de todo eso y nos han hecho creer a los mismos creyentes muchas mentiras por mucho tiempo a lo largo de este tiempo a partir, puedo decir yo, de la reforma de la iglesia. Se han creado, una variedad de mentiras, de engaños, de doctrinas, y eso es lo que hoy necesitamos limpiarnos. Vamos a irnos a un corte y regresamos aquí a Reloj Profético y seguimos abordando estos 4 juicios que han de venir sobre la tierra en nuestro siguiente bloque. En diferentes lugares y de alguna forma no ha estallado una guerra mundial. Muchos, ahora sí que expertos mencionan que el hecho de que estalle una guerra mundial Bien, retornamos a Reloj Profético y en el apasionante tema que estamos llevando ahorita, Manny, de los juicios del Señor sobre la tierra y sus moradores, y lo que nos está mostrando con las características de estos siervos fieles y prudentes que entran dentro de la categoría de las vírgenes sensatas que hemos estado analizando estos últimos días, donde bien dijiste que pues no todos van a pasar a vivir estos sucesos de la gran tribulación, porque unos van a ser resguardados, como en el caso de Noé y su casa, que prefigura esas vírgenes sensatas y prudentes. ¿Sí? Y el resto, las otras 5 vírgenes, entrarán a la gran tribulación a pasar y a vivir todos estos procesos que están descritos en la palabra y que Yeshua dijo que serían únicos en su especie, porque nunca ha habido ni habrá sucesos más terribles que los que nos ahorita estamos pasando, ¿sí? Y efectivamente, Connie, y ahora este juicio que viene, la guerra, eso es algo que hace mucho tiempo ya la humanidad tiene conocimiento, ha estado ahora sí que viviendo, y es lo que nos dice precisamente el 14:17.
acerca de, o si yo trajere espada sobre la tierra, dice el Señor, y dijere espada, pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias. Y eso está relacionado principalmente con la guerra, ¿cierto? Así es. De hecho, fíjate que ahorita estamos viendo que están tomando su cauce las situaciones de las naciones involucradas en esta guerra que estamos ya casi pisando, que estamos como en la antesala de que se desencadene ya en todo su esplendor, donde vemos a un Rusia que está completamente metido de lleno en tratar de que todo esto se explote, ¿sí? Pero también vemos a un Irán que está tratando también de tomar un control para gobernar todo lo que está detrás de lo que se ve por fuera. Pero también aparece en escena un Netanyahu que dice, yo no me voy a someter ni me voy a intimidar a todo lo que está pasando y donde las naciones están aliando en contra de Israel. Pero también vemos un personaje muy peculiar que está entrando en funciones y es el yerno de Trump, donde él está tomando la figura como si fuera realmente el mandatario o el líder de los Estados Unidos cuando no lo es. Es algo muy importante que está tomando él parte en este asunto, donde funge como el negociador de un acuerdo de paz, donde ya sabemos claramente que si se llega a dar y se firma este tratado de paz, arranca automáticamente la gran tribulación. Por supuesto, y también algo que me llama la atención con respecto a estas guerras, pues bueno, es algo curioso mencionar que las guerras siempre han sido a base de armas, pero hoy hay una guerra que también se está peleando y esa es la ciberguerra. Y la ciberguerra es importante porque el uso de la información es básico para ganar cualquier guerra. Y el día de hoy, pues bueno, pasa algo curioso también en nuestro país, en los Estados Unidos últimamente se ha estado dando y eso es en base a los espionajes. Snowden, de hecho, escribe un libro que es interesante con respecto a cómo los gobiernos están ahora sí que interesados en la información de sus opositores, de sus enemigos, y se está peleando también esta guerra, ahora sí que es una guerra digital, es una guerra que hoy se está deliberando, y importante mencionar a todos estos, ahora sí que personajes, como lo son Rusia, como lo es Irán, como lo es la misma Corea del Norte, que ya se ha metido entonces también en este asunto bélico. Pero es impresionante, Connie, cómo en este tiempo hay tantas guerras en diferentes lugares y de alguna forma no ha estallado una guerra mundial. Muchos, bueno, ahora sí que expertos mencionan que el hecho de que estalle una guerra mundial, con que solo un país arrojara una de sus ojivas nucleares, pues bueno, esto sería catastrófico, porque entonces imagínate cuántas ojivas nucleares hay hoy en la actualidad, tanto en los Estados Unidos, tanto en Rusia, tanto en Oriente. Bueno, será una catástrofe total. Por eso la intención de muchos de buscar otro planeta, porque nadie sabe, ya sea el cambio climático, ya sea la guerra, ya sea las enfermedades, una de esas cosas pasará que va a producir que la Tierra no sea habitada. Por ahí hay una serie muy interesante, creo que se llama Los 100, que se puede encontrar en un stock de series ahí digitales, y habla precisamente de un caso así curioso de cómo la humanidad llega a destruirse por causa de ojivas nucleares, que el país, el mundo entero tiene que quedar deshabitado hasta que se purifique. Después de ese lapso, bueno, todos salen supuestamente en un arca que va a ser suspendida en el cielo. Curioso, y después todos los que están en esa arca, bueno, tienen que regresar a la superficie de la tierra para nuevamente habitarla, después de que ya estés purificada. Entonces, hablábamos también de este punto tan importante que Hollywood, que el cine, que la televisión también están jugando un papel importante para empezar a crear un concepto, una idea de todo este acontecimiento. Y es que prácticamente nos los están arrojando en la cara para dárnoslos a conocer, para decirles, hey, esto es lo que vamos a hacer y ustedes no se dan cuenta. Y eso es lamentable porque nuestros gobiernos están ahora sí
ocultando toda esta información, y también esto está provocando que mucha gente siga en la ignorancia. Por eso yo creo que esto es fundamental darlo a conocer a través de este programa de Reloj Profético, que como lo hemos dicho antes, nuestra intención no es ahora sí que burlarnos ni tampoco ridiculizar las ideas, las creencias que cada uno tenga o las opiniones. Todo lo contrario, nosotros también exponemos esta opinión y esta verdad, por supuesto, basada en las Escrituras. Fíjate que ahorita lo que estás mencionando, recuerdo que hay una estructura del orden mundial que tanto se ha anunciado, sí, y que está esperando entrar en funciones, pero Manny, esto ya ha estado entrando en funciones desde hace tiempo, porque esta estructura habla de un gobierno de pirámide, en forma de pirámide, donde obviamente la cabeza son aquellos que están en las potencias mundiales gobernando, donde también hay una sola cabeza, un líder general, pero a su vez tienen a su cargo todas las religiones que están en el mundo. Por ejemplo, en el lado de la religión, para tener sometida a la población mundial por ese conducto, por las religiones. Pero también tenemos por el lado de lo que estás mencionando, la guerra entre medios de comunicación que también fungen como parte elemental de esta estructura, porque usan los medios de comunicación para empezar a bombardear la mente de las personas para que vayan comiéndose lo que ellos van preparando. ¿Sí? Ellos van preparando, mencionaste Hollywood y otras cadenas que se dedican a hacer cine, que se dedican a estar trabajando con las cosas visuales que tu cerebro tiene que percibir para de esa manera ser manipulado y que tú creas y te sometas a todo lo que te están proyectando. Claro. Entonces esto es algo que sí, la verdad, se sale fuera del control humano, ¿sí? Más no del control divino, porque todo esto también encaja dentro del plan del Señor, porque tiene que suceder todo esto para que venga esa limpieza o esa purificación que requiere la tierra, que como lo hizo en el tiempo de Noé, que permitió que la maldad llegara hasta el punto para raer la maldad de toda la tierra y de sus habitantes, y dejar nada más a ese pequeño grupo de 8 personas con las cuales volvió a empezar nuevamente a poblar la tierra. Entonces, estamos viendo que las cosas son repetitivas, que el Señor vuelve a trabajar en ciclos y que este ciclo está por concluir y nos está alertando de estos 4 juicios y lo que estamos viviendo con este juicio de la violencia de la espada que menciona la Escritura, con las guerras que estamos viviendo y que no salen de un perímetro, del sector Oriente Medio, donde abarca ciertos lugares específicos que componen la tierra prometida que le fue dada por heredad a la descendencia de Abraham. Hace un momento mencionabas acerca del Tratado de Paz. Es fundamental para este punto y me gustaría que, nos abordaras brevemente, Connie, con respecto a este acuerdo de paz. Yo he escuchado varias posturas con respecto al acuerdo de paz, pero quisiera saber qué va a suceder, qué puede suceder si este acuerdo de paz se firma. Okay, en este acuerdo de paz en el cual el Señor nos está hablando constantemente en su palabra, ¿sí? Nos marca como un parteaguas donde divide un ciclo y empieza otro ciclo. Una vez que se desarrolle este tratado de paz y que firmen las naciones donde están de alguna manera evitando que la guerra nuclear, que es lo que se está tratando de evitar por conducto de Irán, claro, que tiene la mayor capacidad para desarrollar este tipo de cosas, ¿sí? Calmar la situación por ese conducto y que no se desate esa guerra que acabaría con el resto de la humanidad. Entonces, si estas negociaciones aparentemente se llegan a dar, ¿sí? Y el acuerdo se firma, en ese momento va a haber una paz superficial que va a ser como una cortina de humo que va a tratar de engañar a la mayoría de la población mundial, pero es parte del plan de estos personajes del orden mundial para tener el control absoluto. Pero inmediatamente después de esto arranca, como está escrito en la palabra y es parte de las señales de Mateo 24, que viene desencadenándose una calamidad tras otra, como una avalancha, Manny.
Entonces, por eso la insistencia de parte de Dios de mostrarnos en la palabra que tenemos que estar alertas, atentos, preparados a todo esto que viene y manifestar esta actitud que ven sus siervos, que la quiere ver en nosotros. Así es, y así hay que estar preparados, hay que estar pendientes de la noticia, ahora sí que internacional, porque eso tiene que ver mucho con la profecía que ya está escrita en la palabra. Vámonos a un corte y regresamos aquí en Reloj Profético. Ya regresamos a Reloj Profético, continuaremos ahora sí que abordando estos 4 juicios del Señor, y en este momento toca el turno de hablar de las pestilencias, de las enfermedades. Bueno, este es un tema muy amplio y hay enfermedades que han sido producidas, pues bueno, por una razón natural, pero también hay enfermedades que han sido producidas en laboratorios químicamente, y la intención de estas enfermedades creadas en laboratorio ha sido con el único propósito de exterminar a la humanidad. Y esto es algo que sin duda va a venir, que va a manifestarse, pero ¿cómo relacionamos ahora sí todo esto que estamos viendo, Connie, con ahora sí la profecía bíblica que nos habla aquí en Ezequiel 14? Mira, esta está vinculada obviamente con va de la mano con la hambruna. ¿Por qué? Porque el problema que ahorita aqueja a toda la población mundial, las potencias están preocupadas porque la tierra no produce y por lo tanto no hay el abastecimiento para que la mayoría tenga el sustento diario, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que les estorba la población que ahorita está en el mundo. Entonces, tienen que desaparecer por medio de guerras y por medio de pestilencia, de bacterias, de virus que van creándose en los laboratorios, estas enfermedades para raer al grueso mayor posible de la población mundial, porque necesitan ellos contemplar solamente el abastecimiento propio de esta situación y de alguna manera poder maniobrar en algo que ya se les salió de las manos. Por lo tanto, estas enfermedades, Manny, que se están trabajando en laboratorios para esparcir estos virus en la población mundial, nos habla de que nosotros ahorita no podemos tener la seguridad absolutamente de nada de lo que comemos, por ejemplo. Porque aunque aquello que pensamos nosotros que está o es lo más sano posible, aún también eso está contaminado. Entonces, ¿en dónde y en qué vamos a poner nosotros nuestra confianza para en estos tiempos? En Dios nada más, ¿sí? Porque Él es el único que nos va a sacar adelante, como lo hizo con Noé, de estas manipulaciones que se hacen para generar estos bacterias o estos virus que van a acabar con la vida del ser humano, creando enfermedades, pero también en los alimentos. O sea, son 2 posiciones ahí muy claras donde desde adentro están trabajando la aniquilación para exteriorizarla. Entonces, nosotros tenemos ahorita que tener estas cartas sobre la mesa, manifestárselas a toda la población que tenga acceso a vernos a este programa de Reloj Profético, y cómo a la luz de la palabra nosotros podemos enviar esta información y hacerla del conocimiento de todo aquel que tenga muchas preguntas en el aire y que no le lleguen las respuestas, y que gracias a Dios nos habla a través de su palabra y nos manifiesta lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, y la paciencia, que es muy importante en todo eso. Y fíjate, Connie, que ahorita que mencionas esto, me retumba algo en la mente, y es con respecto a que a partir del año 2000, de los 2000 para la actualidad, nos damos cuenta acerca de cómo el cáncer en específico, ahora sí ha tenido un mayor grado de presencia en la vida de las personas. Toda la mayoría de la población tiene un tipo de cáncer, tiene un problema, y hay una infinidad, de cánceres que sin duda hay también ahora sí que investigaciones que han corroborado que gran parte de los alimentos que hoy estamos consumiendo te generan el cáncer. Están generando el cáncer.
Hace poco, bueno, salió una noticia acerca de un chocolate muy famoso que producía cáncer, ¿sí? Y también de una crema de avellanas que produce cáncer. Y sacan el estudio, lo dan a conocer y no lo dejamos de consumir. ¿Por qué? Porque de alguna manera han creado también esas grandes empresas, ese gran orden mundial, dependencia a esos productos. Han creado en el ser humano una dependencia. Bueno, ahí está también ahora sí el ejemplo, y también de un producto tan famoso que un refresco, ahí que la gente lo consume y es algo que, bueno, los está llevando a enfermarse. Y esto sin duda es un plan muy macabro, muy, muy oscuro. El hecho de que estas grandes organizaciones y empresas, que por supuesto si nos ponemos a escarbar y a buscar, vamos a encontrar relación de estas grandes empresas con personajes que son parte de la orden, de los Illuminati, de los masones, de todas estas élites, ahora sí que están queriendo y están ahora sí que moviendo todos los recursos para establecer el gran orden mundial. Pues aquí a nosotros nos queda, Manny, tomar como única respuesta válida y efectiva lo que Dios nos deja en su palabra y lo que nos está manifestando en ella para prepararnos, ¿sí? Como aquel padre que está al pendiente de sus hijos, de que reciban la instrucción que les va a servir para el camino. De esta misma manera el Señor lo aplica con nosotros. Su instrucción divina, lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, nos lleva a ser instruidos por ella y a prepararnos para cómo actuar, cómo pensar en base a las situaciones que nos están tocando vivir y qué creer, ¿sí? Porque nosotros es indispensable que tengamos esa confianza plena y esa fidelidad en aquel que creó todas las cosas y que ahora nos está mostrando el camino que tenemos que recorrer para estar preparados en medio de estas situaciones que, como le tocó también vivir a Daniel, en medio de un orden establecido dentro de un gobierno donde había diversos dioses a los cuales la mayoría se postraba, a la mayoría le servía, pero Daniel y los que estaban con él, que servían al Dios Altísimo, no sucumbieron ante estas amenazas que tenían para someterse a este orden. Y nosotros vamos a estar expuestos a lo mismo, a estar hostigados, a estar amenazados, ¿sí? Que incluso nuestra vida corre peligro si no nos sometemos a ese orden estructurado por los gobiernos que manejan el control de tiempo y de situaciones y de clima, que están metiendo la mano con programas específicos para sentirse como Dios, manipulando el clima, manipulando la genética, manipulando la tierra para sus propios beneficios, pero ese propio prejuicio de ellos y de la humanidad entera. Entonces nosotros nos queda enfocarnos de lleno a lo que el Padre nos está mostrando en su palabra y hacerlo de conocimiento a los demás, a aquellos que no tienen todavía acceso a la palabra, ¿sí? Y rogar por ellos para que el Señor en su perfecta voluntad les ilumine, les hable y se manifieste a ellos para traerlos a este conocimiento y puedan ser preservados de todas estas catástrofes que vienen para la humanidad entera. Y es que Yeshua también ya lo dijo allí en Mateo 5, cuando está hablando de las bienaventuranzas. Es curioso porque él dice, por causa de esta verdad, por causa de mantenerse ahora sí que en obediencia a mi palabra y también en la búsqueda de esta justicia, muchos van a ser perseguidos, muchos van a ser encarcelados, y es precisamente la situación que hoy estamos viendo, no solo con aquellos que profesan la palabra, sino aquellos que están dando a conocer todas estos planes oscuros, estos planes ahora sí que que parecen de ciencia ficción, del gobierno, de cómo está manipulando. Bueno, hace un momento en un bloque pasado hablábamos de cómo están espiando a estas personas que tienen esta información, los tienen muy bien detectados, porque no quieren que se dé a conocer este plan, ahora sí, que se está llevando a cabo. Tú lo mencionabas también en unos episodios pasados, que estuvo a punto de establecerse el orden mundial y por una o por otra causa no se pudo hacer.
Y esto sin duda es, creo que, tiempo valioso, el cual nosotros tenemos que aprovechar. Ahora sí, si crees en Dios, pues continuar en ese camino, buscando en su obediencia. Y si no crees, pues es el momento de creer en Él y de entregarle nuestras vidas a Él, porque seguramente ahí podemos tener la paz y la tranquilidad de que ya sea en vida o ya sea en muerte, tendremos ahora sí que un lugar en su presencia, delante de su presencia. Y eso es lo más importante que debemos de considerar todas las personas. Todos debemos de considerar eso y debemos de tenerlo presente. Así es, Manny. Y ahorita que mencionaste los tiempos, en el 2009 fue cuando sucedió esta apertura para dar a conocer la entrada del nuevo orden mundial, pero no podía entrar en funciones porque está escrito en la palabra del Señor que eso tiene que arrancar para dar parte a la gran tribulación. Entonces no estaba en tiempo. Tenían que suceder otros tipos de eventos que hemos estado pasando a través de estos años hasta llegar al momento en que se alinee este orden, ¿sí?, con la apertura de la firma del Tratado de Paz, y entonces arranque ahora sí el tiempo ya establecido por el Señor, y estamos contrarreloj. Por eso la indicación es estar apercibidos con el aceite en nuestras lámparas, preparándonos constantemente, atentos a la palabra del Señor, no escuchando herejías, no escuchando doctrinas humanas, sino solamente aterrizando nuestro pensamiento al pensamiento divino que está escrito en la palabra, por medio del cual vamos a ser preservados para vida eterna. Sin duda, Connie, es el momento. Yo creo que esperamos y deseamos realmente que todos nuestros televidentes, toda la gente que está viendo este programa, pues bueno, siga investigando, siga corroborando esta información que estamos compartiendo en este espacio, que busque la verdad, porque esa verdad, nos dijo Jesús, nos va a hacer libres. Así que hemos llegado a la conclusión, al final de este programa. Connie, nuevamente, muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento, toda esta investigación que, bueno, nos abre el panorama para comprender las cosas que hoy están pasando aquí en Reloj Profético. Y es un placer y gracias por haber estado aquí con nosotros, y los esperamos en una emisión más de Reloj Profético. Hasta la próxima.